el podcast de Think and Action. Para profesionales como tú. Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Think and Action, un espacio para profesionales como tú, un espacio para personas interesadas en el mundo de la empresa, en el mundo de la gestión, en el desarrollo del talento, en creatividad, en transformación, en liderazgo, ya sabes, ya nos conoces. Y hoy vamos a conversar sobre cómo pasar del taller y de la tienda, del centro de negocio, a liderar personas y a hacer crecer el negocio. Y vamos a hablar además de un aspecto muy concreto, la formación y el desarrollo dentro de los recursos humanos. Hoy tenemos el placer de presentaros a una persona que encarna, sin ninguna duda, un verdadero espíritu de crecimiento y de eso que llamamos superación. Empezó su camino con las manos en la masa, aunque no sea cocinero y aunque no sea panadero, y su mirada puesta en aprender de forma continua. Una persona que con esfuerzo, con curiosidad, con gran capacidad para conectar con las personas, fue avanzando paso a paso y lo sigue haciendo hasta convertirse en el responsable de formación y desarrollo. Ahora os desvelo de qué empresa. Hoy, desde ese rol que él hace, impulsa el crecimiento, lo mismo que hizo con él mismo, ayudando en el negocio y que el negocio siga evolucionando, gracias a la gestión del talento y a la pasión por la gente, por las personas. Una historia, la suya, que demuestra que cuando alguien crece profesionalmente, crece toda la organización. Hoy nos estamos refiriendo a Javier Viñals, es nuestro invitado. Con más de 25 años en Norauto, Javier Viñals ha recorrido un viaje inspirador desde el taller y desde el centro de negocio, desde la tienda hasta el área de formación y desarrollo. Es una persona apasionada por las personas y por el crecimiento de las personas, que actualmente lo impulsa en Norauto. Le gusta mucho el mundo de la capacitación, del desarrollo del talento interno, de la evolución de las personas para alcanzar mejores niveles de capacitación, con un enfoque muy profundo en lo humano, pero también en lo práctico. Su trayectoria es el mejor ejemplo, en nuestra opinión, para liderar y entender que el liderazgo no siempre empieza en una oficina y se queda en una oficina o en un centro de negocios, tal como lo entendemos normalmente, sino en el terreno, en el punto de venta, en un lugar cercano al cliente y al mismo tiempo al equipo. En este caso, en el taller o en la tienda, elevado al departamento ahora de recursos humanos. Quizás es, y quien lo han vivido así, es el negocio visto desde dentro. Y es desde dentro de donde más se puede enseñar y de donde más se puede hacer crecer. Porque dentro es donde está el corazón. Bienvenido, Javier. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un lujo tenerte aquí. Nada, gracias a vosotros, Fernando, por la invitación y nada, vamos a pasar un buen ratito juntos, seguro. Claro que sí. Oye, mira, quiero empezar con una primera pregunta después de esta introducción que he hecho para presentarte y para que la gente que nos escucha, nuestro escuchante, ¿no?, de alguna forma entienda lo que es la evolución de un profesional, como es el caso tuyo, que es un modelo de evolución, ¿no?, del punto de venta, ¿no?, y del taller al departamento de formación, de desarrollo, etcétera, de talento. Y se me ocurre un poco la primera pregunta, decirte, de tu carrera, que empezó en negocios, lejos de los recursos humanos, ¿cómo se produce ese paso? ¿Cómo se produce del estar haciendo todo el día algo por el negocio a hacer que otros hagan, a hacer que las personas crezcan? ¿Qué nos puedes contar? Pues mira, Fernando, yo en mi caso creo que se produjo de una manera muy natural. En los diferentes puestos que he desempeñado en la compañía o en diferentes departamentos que he estado o proyectos antes de acabar en recursos humanos, siempre he entendido mi forma de trabajo como un grupo de personas que trabajan en torno a un objetivo para conseguir resultados, ¿vale? En algunos de ellos mi formación o mi capacitación podía estar más o menos cercana, pero siempre al final quien ha logrado el objetivo era un grupo de personas, no era en este caso Javier, ¿vale? Entonces, creo que ese paso al área de personas se produce de una manera muy natural por la forma de entender mi trabajo. Qué bueno, qué bueno. Pero yo entiendo también que además de la forma de aprender tu trabajo, habrá muchos años de experiencia, ¿no?, de compartir con compañeros, de capacitarte a ti mismo también, ¿no?, para poder alcanzar unos niveles mayores de responsabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí, ¿qué aprendizajes te llevaste? Porque yo creo que lo importante también para la gente que nos está escuchando es, oye, ¿y qué hizo en este caso Javier? Es decir, ¿qué aprendizajes se llevó después de estar varios años, tantos años en el punto de venta y en el taller, etcétera, en el centro, ¿no?, que vosotros llamáis? ¿Cómo luego aplicarlo a la forma de desarrollar talento, de liderar a otras personas? Es decir, ¿qué resumen de aprendizaje, si es que pudieras decírnoslos así, te llevaste de todo ese camino? Pues mira, yo creo que han sido diferentes etapas, pero creo que al final uno de los elementos comunes
o que al menos yo le doy mucho valor, es la fuerza del equipo. Te puedo poner una anécdota, ¿no? Cuando yo estaba como vendedor, yo vendía llantas de tuning, estaba muy de moda en aquel momento, ¿vale? Pues al final era con los propios mecánicos expertos con los que ibas resolviendo parte de tus dudas técnicas. Tú habías conocido el producto, conocías la aplicación del producto, pero finalmente surgían pequeños trucos, pequeñas barreras que tú acabas resolviendo con el personal, con compañeros, en este caso del taller, ¿vale? Entonces yo creo que esa parte de poder dar fuerza al equipo y poder dar protagonismo a la persona que en ese momento crees que es el que más te puede ayudar en cada momento de tu etapa, en mi caso ha sido el mayor aprendizaje que me he llevado. Yo todavía hoy, hace algunos meses, decía que estaba como becario en recursos humanos porque realmente llevaba poco tiempo tras más de 25 años en Norauto, ¿no? Y es así como lo siento, ¿vale? Qué bueno, porque yo de ahí me llevo, no sé si estarás de acuerdo, ¿vale? Pero te lo voy a decir a ver, Javier, qué piensas, ¿no? Yo de ahí me llevo dos aprendizajes fundamentales, ¿no? Quizás hay más, ¿eh? Pero dos que yo destacaría de escucharte esto que decías. Uno de ellos, sin ninguna duda, es que se aprende mucho viviéndolo. Es decir, con la propia experiencia. Realmente el crecimiento muchas veces y los aprendizajes, digamos, más teóricos o más elevados a nivel teórico, se aprenden, se puede capacitar uno en aula, pero fundamentalmente cuando se capacita desde la experiencia es una capacitación mucho más poderosa, no más potente, se queda más arraigada a nosotros, ¿no? Y lo segundo es que, ostras, 25 años aquí, como tú decías, ¿no? Pero 25 años que sigo aprendiendo, es decir, la mente de aprendiz continuo, ¿no? El vivir como un discípulo todavía, que está todavía aprendiendo y que está todavía creciendo, ¿no? Yo creo que son dos aprendizajes fundamentales para hacer un camino como el que tú has hecho, ¿no? O sea, sin ninguna duda, ¿no? ¿No lo crees así o no? Sí, es tal como lo creo. Al final, cuando tú has dado un paso, hoy tengo la visión de los pasos que he dado durante estos 25 años, pero en el momento que di uno, no sabía cuál iba a ser el siguiente, ¿vale? Y yo creo que ahí, al menos en mi caso, aplicar una dosis de humildad, como decía antes, la fuerza del equipo y también de inquietud personal, ¿no? Por intentar hacer las cosas diferente, por intentar hacer las cosas mejor, por intentar dar un servicio al cliente cuando no tienes claro si lo podrías hacer o no. Esa voluntad de servicio hacia el propio equipo con el que trabajas y hacia el cliente, que al final es la razón de ser de cualquier empresa, pues en mi caso ha sido uno de los motores más potentes. Pero qué bueno escucharte, ¿no? Porque muchas empresas vemos siempre que hablan del cliente en el centro de todo, etcétera, etcétera, pero la realidad hay que vivirla luego en el día a día, en este caso en un taller o en una tienda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Norauto, ¿no? En cualquier otra marca también, si nos refiriéramos a otras marcas, pero al final, qué importante de verdad es que el cliente nos vaya creando a nosotros mismos también el cómo tenemos que evolucionar y cómo tenemos que capacitarnos para poder atenderle de una forma mejor, ¿no? Porque obviamente ellos son los que generan el motor de nuestro negocio. Es muy interesante. Oye, ¿y alguien que viene de ahí, de donde estamos describiendo, operaciones, ¿no? Ventas y operaciones de negocio, ¿qué aportan ahora al Departamento de Recursos Humanos? ¿Qué puede aportarle? ¿Qué le trae? ¿Qué se trae en su mochila para los recursos humanos? Pues partiendo de lo que has dicho al final, Fernando, que creo que es súper importante, que posiblemente que cosas que estaban escritas ahora ya hace unos meses, pueden no estar en vigencia al ritmo que avanza la sociedad, ¿vale? Creo que al final se puede aportar una visión global y una visión de negocio, de saber por dónde crees que puede estar pasando las personas que hoy se enfrentan a cosas por las que tú te has enfrentado en otro momento, ¿vale? Posiblemente no, seguramente, con un contexto diferente, con un contexto técnico distinto, pero intentar entender en qué punto están esas personas creo que es una ayuda, ¿vale? Y quizás una segunda es cuando vienes del negocio, tratas de buscar lo que yo llamo quick wins o avances rápidos, ¿no? Ajustes rápidos que intenten llegar a las personas que están ahí en primera línea de batalla dando servicio a nuestros clientes, ¿vale? Creo que igual es lo que puede aportar alguien con ese perfil. Que a mí me parece muy bien, ¿no? Porque también es muy necesario, ¿no? Tú lo dices muy bien, ¿no? Le llamas quick wins, pero en el fondo son soluciones rápidas que aporten valor y generen impacto. Y esas soluciones rápidas que aporten valor y generen impacto es poner foco en las personas, porque probablemente es lo que está necesitando el que está vendiendo en una tienda, ¿no? Vuestra, o el que está atendiendo a un cliente en un taller. Es decir, al final lo que quiere es soluciones que cambien procesos o que cambien condiciones cotidianas de una forma más o menos rápida, ¿no? O sea, eso me parece muy interesante, ¿no? Y es como traer la tienda y el taller a la oficina de recursos humanos, ¿no? Que decíamos antes, en ese camino realmente de aprender a liderar desde una perspectiva mucho más desde el punto de venta, que es donde está el cliente. Donde está el cliente es ahí, en el punto de venta, ¿no?
Oye, has vivido en Norauto desde 25 años o más, ¿no? Como ya has dicho antes en este podcast. ¿Cómo ha cambiado tu manera de entender la empresa, el negocio, la relación con los clientes, el liderazgo de los equipos, el modo de trabajar? ¿Qué ha pasado en estos 25 años? ¿Cómo contarías la evolución de una empresa como la vuestra desde tu punto de vista, que has vivido ahí en todo esto que estás comentando? Pues creo que han cambiado bastantes cosas. ¿Cuáles Para empezar, destacarías? Sí. por empezar la propia empresa, ¿vale? Su tamaño, cuando yo estaba en la compañía, cuando yo entré a la compañía, éramos una empresa con 19 puntos de venta, estábamos abriendo nuestro centro 19, hoy somos más de 90 puntos de venta en toda España, cambiando por el producto, los coches con los que trabajamos hoy no son los coches con los que se trabajaba en su día, y desde el plano un poco más individual, pues la visión de las cosas, la experiencia creo que al final te va dando una visión distinta de las cosas y también un poco la adaptación a cada estilo. Creo que al final un reto importante que tienes cuando trabajas con personas y cuando acabas en un departamento de personas es tratar de adaptar una estrategia que evidentemente es global a las necesidades y el estilo de cada una de las personas con las que trabajamos, al menos de los oficios que se desempeñan dentro de nuestra actividad, ¿vale? Es interesante porque esto me lleva a otra pregunta, rápidamente enseguida, ¿no? Pero al final a mí me gusta decir, nosotros decimos en Think and Action, ¿no? Que la cultura de una empresa, aparte de que evoluciona y va creciendo con el tiempo, etcétera, como todos sabemos, en realidad es el resultado de los comportamientos. En cada momento de la historia de la empresa los comportamientos van cambiando, o al menos evolucionando, y por lo tanto va cambiando la cultura. Nos guste o no nos guste, la cultura no es más que consecuencia de lo que se hace. Al final la cultura no se define en un papel, se define en lo cotidiano, en el día a día, ¿no? Entonces, que tú veas que, claro, cambia el producto, cambia la oferta, cambia el tamaño, ahora 90 tiendas y 90 centros en todo. Al final, antes empezaste con 19 y ahora ya son muchísimos más, etcétera. Va cambiando la cultura. Y esa adaptación continua a esa cultura es la adaptación continua a todos los comportamientos. Y esto es algo que hacéis desde formación y desde el desarrollo. Vale, lo podemos luego aterrizar a personas concretas y entender a la persona, porque la persona está en el centro de todo, pero hay que aterrizarlo. O sea, la dificultad, la pregunta mía es esa, ¿no? ¿Qué dificultad tenéis desde formación y desarrollo para cuando cambia la cultura, aterrizar esas nuevas culturas en los nuevos comportamientos? ¿Cómo trabajáis eso en Norauto? Pues mira, para nosotros hay un elemento creo que es muy importante, es el anclaje en valores que tenga la compañía, ¿vale? Yo creo que cada compañía tiene unos valores, creo que esos valores tienen que ser sólidos y sustentar todo lo que tiene que haber por encima, es como los cimientos del edificio, ¿vale? Entonces, creo que en nuestro caso tenemos unos valores que han ido evolucionando, como bien decías en el tiempo, pero que son unos valores sólidos. Pero como yo muchas veces, yo imparto formación también a managers que están iniciando en el puesto, yo les digo que los valores quedan muy bien en un corcho colgado de una pared, pero que esos valores hay que aplicárselos cada uno a cada uno mismo, con autocrítica e intentando ver cómo somos capaces de proyectarlos hacia afuera, ¿vale? Entonces yo creo que movilizarnos a través de esos valores de compañía y vivirlos y hacerlos sentir en nuestro puesto de trabajo es fundamental, ¿vale? Y luego en nuestro caso hay un tema que creo que también arraiga bastante en los equipos, que es una fuerte tasa de promoción interna. Yo quizás soy un ejemplo de una trayectoria muy en zigzag en muchos puestos en la compañía, pero no son pocas las personas que han evolucionado dentro de la compañía. Tenemos una tasa superior al 80% de promoción interna en nuestros managers en centros, jefes de tienda, jefes de taller y directores. Creo que eso refuerza esa cultura, ¿vale? Porque al final acaba generando un sentimiento de pertenencia importante en los equipos que se acaba transmitiendo. Yo digo muchas veces que Norauto obviamente tiene una gran fuerza comercial, tiene una gran oferta comercial, pero una de nuestras mayores potencias es ese sentimiento de los equipos, de pertenencia y de compromiso hacia las metas o los objetivos que nos marcamos como compañía. Lo has nombrado tú, por eso te haré la pregunta. ¿Cómo de importante? Que yo creo que es mucho, pero me gustaría que me lo explicara, no solamente decir que sí, ya sabemos que es muy importante, es el management, digamos, que está en medio en la organización, los jefes de tienda, jefes de zona, es decir, todo el medium management, ¿no? El management que está en el centro organizativo. ¿Cómo es de importante es para generar ese engagement, ese sentido de pertenencia y también para liderar los procesos de cambio? Pues mira, ¿Cómo lo Fernando, ves tú? para mí es clave ese middle management. Yo en su día he sido jefe de tienda, también he sido luego posteriormente director de centro, pero es clave ese middle management. De hecho,
una parte importante de las acciones formativas que hemos dirigido este último año en Norauto han ido dirigidas hacia este colectivo, ¿vale? Hacia capitalizar, porque yo siempre digo que son las personas que viven más cerca del negocio y que viven todo en una dimensión real y mucho más ampliada de lo que es el negocio, ¿vale? Tanto en la parte positiva como cuando vienen momentos de dificultades o incluso situaciones negativas, ¿vale? Entonces es estratégico que este middle management sienta y crea ese alineamiento con los valores de la compañía y que sean sólidos, porque si no, pues queda en un discurso que puede estar vacío, ¿vale? Y al final ellos tienen que llevarlo a comportamientos. O sea, que queda muy bien recibir una formación de cuáles son los valores, o queda muy bien cómo hablar o dirigirse a un colaborador, pero queda mejor cuando tú eres capaz de vivirlo en el día a día y transmitir esos valores a los colaboradores con los que tú estás, pues al final, como digo yo muchas veces, pasamos más horas con ellos que con nuestra familia directa y creo que es importante dejar ese espacio. ¿Y qué opinión tienes tú entonces, Javier, en esa relación de los managers con sus colaboradores? ¿Qué opinión tienes tú de las buenas conversaciones? ¿Qué piensas de las conversaciones cruciales, las metodologías de feedback, todas esas herramientas de estar realmente gestionando la conversación para que las cosas vayan mejor y para hacer que la gente se desarrolle? ¿Cómo hacéis? ¿Qué hacéis con todo este tipo de material en relaciones humanas dentro de vuestro departamento y de vuestros equipos? Pues son críticos. Evidentemente hay formaciones en sala donde se les enseña cómo trabajar. De hecho, en todos nuestros ciclos de promoción internos trabajamos esa parte de postura, ¿no? Del manager, ¿vale? De cómo afrontar esas conversaciones y etcétera, ¿de acuerdo? Pero creo que muchas veces el propio camino te ayuda a ir descubriendo nuevas herramientas y con el tiempo acabas descubriendo que hay una parte que es importantísima, que es la escucha. Hay momentos en los que tú crees que tienes el saber hacer de todo y tomas decisiones obviamente orientado en que crees que sabes cuál es el camino, pero en muchas ocasiones el dedicar más tiempo a escuchar te dota de información para poder probar cosas de manera diferente o implantarlas de manera distinta, pero sobre todo, es una frase que utilizo mucho, para mí el management es tratar igual al igual y diferente al diferente, y ese es un reto que no es nada sencillo, ¿vale? Tú tienes que igualar en cuanto a, no sé, la exigencia de unos horarios, etcétera, etcétera, pero luego tú tienes que aplicar tu trabajo como manager de manera diferente a la singularidad que tenemos cada uno como persona. Realmente ese es el management, y la dificultad de hacerlo para un middle management es que también lo nombro muchas veces, está con el fuego pegado a sí mismo, el fuego de la actividad, ¿vale? Y tener el tiempo y la pausa para poder efectuar ese seguimiento individualizado o ese tratamiento individualizado es quizá lo que marca el punto de inflexión entre los mejores managers y aquellos que les cuesta un poco más. Qué bueno. Haces dos distinciones en esto que comentas que para mí y para el equipo nuestro de Think and Action son muy importantes, ¿no? Una distinción es no confundir igualdad con equidad. Equidad es que todos realmente tenemos los mismos derechos, ¿no? Desde diferentes circunstancias, pero igualdad es que no somos iguales y es fantástico que no seamos iguales y que cada uno debamos ser tratados de forma diferente, una distinción interesante. Y la otra es la de alineación con alineamiento. Estar alineados es necesario porque tenemos objetivos comunes, etcétera. El alineamiento rompe la diversidad. Qué importante que tú seas diferente a mí y que juntos podamos crear una diversidad que sea productiva, ¿no? Y que aporte valor, ¿no? Son dos distinciones fantásticas, Javier, con la que nosotros desde Think and Action comulgamos absolutamente, ¿no? Oye, y una cosa, si tuvieras un compañero, da igual que sea de Norauto que de otra empresa, ¿vale? Un compañero que digamos que viene del mundo de las operaciones de la empresa o de las ventas o en fin, de los talleres, de la producción, ¿no? Y quiere dedicarse a recursos humanos y en concreto al área de formación, porque le gusta el tema del talento, etcétera, ¿tú qué recomendaciones le darías? Tú que lo has conseguido, ¿qué recomendaciones le darías? Pues yo creo que al final es un acto un poco personal, ¿no? De buscar en ti mismo de qué es lo que te mueve a querer hacerlo y al final, porque para mí al final cuando hablas de un papel de formador o trabajar en recursos humanos, yo lo uno mucho a un papel de generosidad. ¿Vale? Pasas de pensar en lo que tú haces y cómo lo haces, ¿vale? A intentar cómo otros lo pueden hacer. Y una siguiente etapa es cómo otros lo pueden hacer mejor. Y otra etapa es cómo lo pueden hacer otros que son diferentes de una manera determinada, ¿no? Eso ya es la personalización de la formación. Entonces, para mí tiene una parte de generosidad, de salir del tú, de cómo yo lo veo, etcétera, a intentar recoger información, experiencias, comentarios,
para partir desde el otros, ¿no? De cómo sería la mejor formación para este colectivo o para esta persona o para este tipo de necesidad, ¿vale? Entonces creo que lo que le recomendaría es que busque en sí mismo y ver que lo que le mueve realmente esa parte de dedicación hacia las personas y a invertir en personas, porque hay veces cuando vemos una trayectoria de una persona decimos, joder, mira qué crecimiento ha tenido, pero hay que ver todas las piedras que él mismo ha ido poniendo o que otros le han ayudado a poner. Qué bueno, ¿no? Es un poco también tener el propósito individual, ¿no? De alguna Sí, forma, ¿no? Qué bien. exactamente. Pues mira, Javier, a nosotros nos dejan siempre el invitado anterior una pregunta encadenada y esta es la última que te voy a hacer. Es una pregunta que ha dejado para ti nuestro invitado anterior, que fue Alejandro Rodríguez, director comercial de Nova Talent. Entonces dejo Alejandro, espero que te hayas portado bien. una pregunta para ti. Y la pregunta es una pregunta muy, muy interesante, a mí por lo menos me lo parece. Dice, cuando un líder tiene un propósito muy claro, ¿cómo afecta este propósito a la toma de decisiones, especialmente a las decisiones difíciles? ¿Cómo afecta? ¿Qué debería de dejarte afectar o no ese propósito tuyo, esa línea tuya de pensamiento? ¿Cómo debería de dejarte afectar o no a tus decisiones, especialmente a las decisiones que son difíciles? Pues quizá lo uno a algunas cosas que hemos comentado en la conversación, ¿vale? Pero cuando tienes un propósito muy claro ya tienes un camino bastante avanzado, ¿vale? Porque hay veces que no es fácil saber cuál es ese propósito y dónde tenemos que ir. Y creo que lo bueno luego, lo segundo es contrastarlo. Creo que siempre es bueno este propósito contrastarlo con personas de confianza, con personas de otras áreas para decir, bueno, estaré en lo correcto o no estaré en lo correcto, ¿vale? Pero cuando ya estás en la etapa, como tú decías, de que lo tienes validado, creo que al final un poco lo estás exportando por los poros, ¿no? Yo creo que al final las personas somos comunicación y creo que cuando tú mismo estás muy convencido de un proyecto, creo que al final lo exportas, lo estás respirando y lo llevas hacia afuera, ¿de acuerdo? Entonces, sí que es importante ahí que sea un proyecto de personas, es decir, que integremos a las personas en esos proyectos y que veamos qué impacto va a tener en las personas, porque al final, al menos yo en mi trayectoria, me ha demostrado que el verdadero catalizador en los proyectos son las personas. Yo siempre digo que pintar una pared de color naranja o color verde pues nos llevará a X presupuesto en pintura y X tiempo, ¿vale? Pero conseguir implicar o cambiar a las personas, orientarlas hacia un proyecto, eso requiere una dosis importante de empuje, ¿vale? Y creo que al final es eso. Y luego, por otro lado, ver cómo integrar a las personas en ese proyecto. Al final, las personas son los que matizan, ajustan o amplían esos proyectos. Yo a veces decía que cuando teníamos un plan de venta, hasta la última persona, incluso el personal que no era propio del centro, personal de limpieza, personal de apoyo, tenía que conocer cuál era nuestro plan comercial, ¿vale? Y creo que la comunicación es fundamental, ascendente y descendente, ¿vale? Porque a veces la comunicación tiende a ser solo unidireccional. Muy bien, foco persona, clarísimamente integrándola y de alguna forma participándoles y haciéndoles participar en la decisión, claro que sí. Ahora te toca a ti, Javier, dejarnos una pregunta encadenada para nuestro próximo invitado, que hoy, Javier, tengo que decirte que eres el último invitado nuestro de esta edición de podcast. Volveremos con una segunda temporada y esa segunda temporada será prontito, pero vamos a dejar la pregunta encadenada para nuestro primer invitado de nuestra segunda temporada. Así que, ¿cuál es esa pregunta, Javier? Pues mira, la pregunta que dejaré para el siguiente compañero, en la etapa tan vertiginosa que estamos viviendo de cambios, de digitalización, de evolución técnica, ¿cuáles son las claves para integrar el talento en esta nueva etapa a la que nos enfrentamos? ¿Cuáles son las claves para integrar el talento en nuestra nueva etapa, en este nuevo cambio de época? Que no es una época de cambio, sino es un cambio de época, que siempre decimos aquí en este podcast. Pues muchísimas gracias, Javier, por haber querido compartir tu experiencia, tus conocimientos, por haber estado aquí trayéndolo a este podcast. Ha sido un placer enorme conocerte, de verdad. Y bueno, y a todos los profesionales que nos estáis escuchando, si os ha gustado, ya sabéis, podéis compartir este episodio en Spotify, en iVoox, ahí lo podéis encontrar. Podéis encontrar muchos más episodios con conversaciones con profesionales como tú, personas que les importa la organización, les importan las empresas. Así que ya sabes, aprovecho para recordarte que estaremos muy pronto con vosotros otra vez, con una nueva temporada, porque este es el podcast último de esta primera temporada. Volvemos muy pronto. Muchas gracias.
El podcast de Think and Action. Para profesionales como tú.